Santiago, carta de Santiago 1, versículo 2 al 18. Dice la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad, y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol cuando sale seca la planta con su calor abrasador. A este se le cae la flor y pierde su belleza. Así que se marchitará también el rico en todas sus empresas. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios le ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Qué interesante lo que el apóstol Santiago nos enseña en esta mañana, dirigido por el Espíritu Santo. Viene a tener una reflexión a nuestra vida de un capítulo que quizás muchas veces lo hemos leído, quizás ya ustedes han escuchado mensajes, predicaciones con relación a esto, pero es interesante lo que nosotros estamos viviendo en el momento. ¿Qué es lo que nosotros humanamente estamos viviendo al momento? Y depende de lo que nosotros estamos viviendo, es cómo eso se va manejando en nuestras vidas, cómo va corriendo, transcurriendo por nuestras vidas. Y aunque nosotros no nos movemos por lo que vivimos, más bien vivimos por la fe, hay cosas que no sabemos cómo controlar, cómo sobrellevar o cómo vencer. Y para esto el apóstol Santiago nos da una hermosa exhortación, pero es un ejemplo al principio en cuanto a lo que son las pruebas y las tentaciones. Y usted viene a decir aquí, bueno, yo vengo de una palabra de aliento, yo no vengo que me vengan a explicar qué son las pruebas o qué son las tentaciones, yo vengo que me digan qué me va a pasar, si viene algo bueno para mí, qué tiene Dios para mí, si hay prosperidad o qué. Yo vengo a una iglesia a oír hablar que Dios es bueno y que me diga lo bueno que tiene para mí. Pero ese que eres tú, tienes que aprender a conocerte a ti mismo. Por eso la palabra nos enseña profundamente el corazón del hombre. Esas cosas que nosotros no podemos discernir, aun aquellas que nos confunden, la Biblia te la aclara. La palabra de Dios para eso fue dada, para que el mismo hombre vea su corazón, y al ver su corazón ve su necesidad, pero también la misma palabra trae la respuesta a esa necesidad. Entonces, cuando el apóstol Santiago nos habla de la prueba y la tentación, tenemos que entender dos cosas importantes. ¿Cuál es la diferencia entre la prueba y la tentación? Acabamos de leer que Dios no tienta a nadie, porque Él no es cedido por el mal. ¿Sí? Las pruebas son las situaciones difíciles que Dios permite que vivamos para fortalecer nuestra fe. Eso es una prueba. Cosas difíciles que vivimos, circunstancias difíciles, Dios las permite
para que nuestra fe crezca, para aferrarnos a Dios. Y las tentaciones son los intentos por parte del diablo para que pequemos y caigamos de la gracia de Dios. Usted tiene que saber la diferencia entre una prueba y una tentación. Pruebas, circunstancias difíciles que vienen para que nosotros nos aferremos a Dios, nuestra fe pequeña que sea depositada a los pies de Cristo y Él nos dé la victoria. Y la tentación son aquellos intentos de parte del diablo que nos envía para hacernos pecar, para hacernos caer de la gracia de Dios. Él intenta todos los días eso, y a cada instante. Ese es su trabajo. Y cuando nosotros vemos lo que la palabra dice con relación a esto, es curioso que el apóstol dice: considérense muy dichosos. Y la palabra dichosos, bienaventurado, feliz, cuando estén pasando por diferentes pruebas. ¿Pero por qué dice eso? ¿A quién le gustan las pruebas? ¿A quién le gustan las dificultades? A nadie. Pero dice que nos consideremos así. Y no fue el primero que lo dijo el apóstol Santiago, fue el mismo Señor Jesucristo. Cuando dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando dijo: bienaventurados o dichosos los que sufren. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados. No nos sorprenda que el apóstol aquí repite esa frase. Siéntanse dichosos cuando están pasando por diferentes pruebas, porque las pruebas nos acercan a Dios. Cuando usted tiene todo fácil, usted se olvida de Dios y de su iglesia. Pero cuando ahí viene el problema, la enfermedad, la cuestión, la falta de la economía, entonces ¿qué hacemos? ¿Buscamos a Dios? ¿Es válido? Claro que es válido. Lo estoy explicando para que entendamos esta línea por la cual el apóstol nos está llevando, y nos dice que nos consideremos muy dichosos cuando pasemos las diferentes pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba produce constancia, hace que la persona siga buscando a Dios, hace que la persona, provoca que la persona se siga congregando, que la persona siga reconociendo que en medio de esas pruebas y tribulaciones, que no es el único en la tierra, todo el mundo las tiene, hay un pueblo de Dios que se une para orar. Hay un pueblo de Dios que tiene un mismo Dios, que aunque todos estemos pasando luchas, nos aferramos a ese Dios, nos cubrimos las espaldas con oración, y ese Dios nos escucha. Y ese Dios manifiesta su poder. Por eso dice que nos sintamos dichosos. La prueba produce una constancia, y la constancia lleva a un feliz término la obra que el Espíritu Santo empezó en nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué lo hace el Señor? Nosotros, al pasar a ser procesados por la prueba, en lugar de dejarnos a Dios, nos acercamos a Él. Viene a ser una persona, a vivir una constancia en nosotros. Esa constancia nos lleva a un mejor término, porque la obra que Dios empezó en nosotros la está continuando. Pero hay un por qué, un para qué. Dice: para que seamos íntegros, para que busquemos la integridad. ¿Por qué? Porque muchas personas, a causa del problema que tuvo o de la prueba que tuvo, en lugar de aferrarse a Dios, se alejó de Dios. Y Dios quiere que a través de la búsqueda de Él vivamos de una manera íntegra. Íntegra es que no nos falte nada, y que ya nosotros no demos lugar al engaño o a la mentira. De una manera íntegra, y estemos así completos, dice, en Dios. ¿Y qué sucede? Que entonces se llevará a cabo lo que nosotros tanto anhelamos. ¿Sí? ¿Será que Dios nos va a pasar, nos va a procesar y nos va a llevar a la realización de los deseos de nuestro corazón? La realización de los deseos del corazón, como muchos ponen ahí a las personas cuando cumplen años en las redes sociales,
No significa que usted le puede desear a la persona que se te cumplan todos los deseos de tu corazón sin que esa persona pase un proceso. La va a pasar. Nunca a nadie se le va a cumplir los deseos del corazón cuando es el propósito para un corazón temeroso de Dios sin que pase procesos. Va a tener que pasar tribulación, va a tener que pasar prueba, porque eso es lo que le acerca al Señor. No es el deseo tuyo ni el mío. Es el proceso que cada persona va a vivir lo que lo va a acercar al plan y al propósito divino. Nosotros, por mucho que queramos a nuestro hijo y a nuestra hija, a nuestro esposo, no le podemos evitar pasar por ahí, va a tener que pasar por ahí. Porque nosotros no tenemos salvación para él, lo tiene Jesucristo. La gracia viene del Señor Jesucristo, no viene de nosotros. Así de que qué interesante es que podamos comprender, que pueda llegar a esa realización, como dice el apóstol aquí, a la realización del plan de Dios y propósito. Pero tenemos que entender para esto lo que dice la palabra. ¿Sí? ¿Qué son las luchas, las tribulaciones que pasamos? Son parte del discipulado. Son parte de ser un discípulo de Cristo. Si usted pensaba que porque la lleva muy bien en su clase de discipulado ya era todo, no. Este es el discipulado vivido en carne y hueso, entre un mundo de pecadores, entre un mundo de gente que no tiene la misma fe que yo, que no ama a Dios como lo amo yo. En medio de todo eso, ahí se enmarca el verdadero discípulo de Cristo. No es nada más con el libro y estudiando, no. Ahí está el verdadero discipulado. Entonces nosotros vamos acercándonos a Dios. En medio de las pruebas nos acercamos más. Eso nos lleva a una verdadera constancia y fidelidad a Dios. Pero también nuestra vida empieza a ver una vida a marcarse una vida de integridad en el Señor. Íntegro es algo que está completo, que no le falta nada. Y así como Dios quiere para nosotros un gozo completo, dice la palabra, que Él nos dará un gozo completo. Nosotros necesitamos ser procesados. Nuestro corazón se empieza a fortalecer, nuestro espíritu se empieza a llenar del Espíritu de Dios, nuestra alma se somete, todo lo que es el alma, las emociones, la carne, se somete al Espíritu de Dios, que es poder de Dios en nosotros, y empezamos a ver cambios realmente en nuestras vidas, cambios radicales en nuestras vidas. No es en un ir y venir de como las olas del mar, como dice el ejemplo aquí, sino más bien sin una verdadera constancia en el Señor. Entonces nosotros podemos comprender esto cuando el Señor nos lleva a un verdadero éxito en la vida cristiana. Es cuando nosotros, en medio de lo que estemos viviendo, seguimos a Cristo. En medio de los ataques seguimos al Señor. En medio de lo que venga, mi fe no se detiene, así aunque sea pequeña, ahí está, aferrada al Señor. Y si vemos lo que dice el apóstol Pedro también, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7, es interesante como el apóstol Pedro también nos habla de esta parte. A quienes el poder de Dios protege, ahí está en la pantalla, mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. A quienes el poder de Dios protege somos nosotros sus hijos. En medio de la tribulación, de la prueba, de la tentación, el poder de Dios nos protege hasta que llegue la salvación que se va a revelar en los últimos tiempos. Y esto es para que ustedes, es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. ¿Cuánto dicen amén? Qué importante ser pasado por el fuego. No hay aprobación. No hay aprobación si no hay proceso. No hay aprobación. ¿Por qué?
Porque Dios es fuerte, malo, no. Porque nos ama tanto, porque nos cela tanto, porque prefiere Él acrisolarnos, pasarnos por el fuego. Escuche bien, prefiere Dios pasarnos por el fuego que nos purifica y nos santifica, que ser pasados por las tentaciones a las cuales el diablo nos lleva y nos trae como fin la muerte, la pérdida de la salvación. Es mejor ser probados por Dios que vivir de tentación en tentación sin victoria. Así es que Dios tiene ese plan perfecto para nosotros. Y el mismo apóstol Pedro, ahí en el capítulo 4, ahí mismo en esa carta, pero el capítulo 4, viene este interesante versículo muy conocido. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito o extraño. No se extrañen. Que vino un problema, que vino una enfermedad, que a mi hijo está pasando algo que nunca había pasado, que a mí me detectaron algo que nunca me habían detectado, que estoy pasando una crisis como nunca antes. No se extrañen. No se extrañen. No se va a acabar el mundo por eso, y a usted no se le puede acabar la fe por eso. A nosotros nos crece la fe. Ahí es el momento donde nos aferramos al Señor y decimos: Señor, ahora en esto auméntame la fe. ¿Por qué? Porque usted no puede usar hoy, para el problema que se le presente hoy, no puede usar la fe de ayer. Porque si el nivel del problema es más grande, usted tiene que crecer su fe. Tiene que aferrarse a esa fe y entender que sin el Señor no somos nada, no logramos nada. Somos probados por Dios para nuestra propia purificación. Así es que no se nos debe hacer extraño pasar por ahí. El cristiano que dice: pero a mí, ¿por qué? Todavía no has entendido esto. ¿Yo por qué? No has entendido la palabra. Ninguna tentación o prueba para nuestra vida puede estorbar el plan que Dios tiene para ti. Nada. Nada de lo que nosotros pasemos puede estorbar un plan divino establecido en el reino para nosotros. ¿Qué es lo único que lo puede estorbar? Tu falta de fe. Tu falta de fe sí estorba el plan divino. Todos tenemos fe en algo. Si usted no tuviera fe en algo, usted no se hubiera levantado esta mañana. Se quedaba en la cama pensando: bueno, ¿para qué me levanto? Y si me voy a morir, si me va a haber un accidente. Usted no se pone a pensar eso. Usted tiene fe que se va a levantar y que algo va a hacer. Usted tiene fe todas las mañanas y se va a cumplir con su trabajo, aunque a usted no le dan por adelantado su cheque. ¿Por qué trabaja? Porque sabe que le van a dar un pago. Usted no está dudando de eso. Usted simplemente cumple con trabajar y llegar allá, ¿o no? ¿Y por qué con Dios no somos así? ¿Por qué con el Señor no somos así? ¿Por qué estamos esperando que Dios me bendiga, que Dios me conteste la petición para llegar a la casa de Dios? Estoy esperando ver algo para pasar al altar. No espere demasiado. No espere demasiado. Porque entre menos fe, más pruebas y más fuertes van a llegar. Entre menos obediencia, menos constancia y menos integridad hay en el corazón del hombre o del Hijo de Dios. ¿Qué sucede? ¿Cómo va a cambiar la cosa? Cuando usted y yo decidimos creer. No se trata que usted diga: yo tengo fe. Es que usted necesita creer cuando está pasando la tribulación, la prueba o la tentación. Necesitamos creer que hay un Dios más poderoso que lo que usted está viviendo en la carne en ese momento. Necesita creerlo y aferrarse a Él. Pues la fe es así. Usted decidió creer que Dios existe y que su palabra es verdadera. ¿Cuántos dicen amén? Esto significa que decidimos creer que Dios puede hacer todo lo que promete. Y
no solamente eso, sino que nosotros nos negamos a dudar sin importar las circunstancias de lo que estemos viviendo. He creído que Dios cumple lo que promete y me aferro a eso, pero también rechazo la duda que viene en mi mente. Eso es creer. Eso es creer. No es creer nomás porque yo se lo estoy leyendo de la palabra y usted diga amén. Creer es porque yo me aferro a un Dios que es real y verdadero, una palabra de Dios que es verdad y vida, y a la vez me pongo firme para rechazar la duda en mi mente. Si usted nunca ha orado porque la duda se vaya o reprende la duda, usted, su fe sigue igual de pequeña o semi o mini pequeña, porque la fe hay que cuidarla. Y nosotros la cuidamos cuando rechazamos la duda. Pero si nosotros le damos lugar a la duda, que es la mayor enemiga de la fe, usted está en doble ánimo. Está siendo llevado por las emociones. Está siendo llevado por lo que ve y no por lo que cree. Entonces, nosotros necesitamos decidir creer. La palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Viene por el oír la palabra de Dios. Yo decido si creo. Yo decido. En medio del problemón, en medio de la dificultad, en medio de la necesidad, en medio de la prueba o de la tentación, yo decido a quién le creo. Usted decide. Si le sigue creyendo el problema, usted se pasa un año con un problema que el Señor en un instante puede resolver. Usted decide creer. La fe viene por una decisión que nosotros tomamos, de que aceptamos a Jesucristo como el único camino, la única verdad y la única vida que hay para nosotros, vida eterna en Él. Y al recibirlo Él, recibimos su palabra como una norma de fe en nuestra vida. Entonces yo decido creerle a Dios. No creer en Dios, hasta los demonios creen y tiemblan, dice la palabra, y no por eso son salvos. Pero creerle al Señor es otra cosa. Es movernos en fe cuando las circunstancias difíciles están allí. Cuando todo se pone en mi contra, hay uno que pelea por mí. Cuando parece que se cierran todas las puertas, hay un Dios poderoso que abre la puerta más grande de bendición para sus hijos. Y no es la puerta que tú escoges, no te equivoques. Es la puerta que Él quiere abrir. Porque no solamente es para bendición, es para tu edificación. Y cuando eres edificado, tu fe crece grandemente. Y nuestra fe crece a manera tan especial en que puedes ayudar a otro que no tiene fe. Tu fe, tu testimonio de fe ayuda a levantar a otro que está caído. Ayuda a otro que está atado, ayuda a otro que está endemoniado, ayuda a otro que está con heridas en el alma. Es mi fe, la fe que yo decidí creerle a mi Dios, poner en mi Dios y Señor, y no necesariamente la fe de ayer, porque me voy a exponer algo diferente o nuevo hoy. En el mundo no hay fe. En la gente que usted conoce, por muy amigo que sea usted, si no tiene a Cristo en su corazón, no tiene la palabra, no hay fe. Hay mucha confianza en el ser humano o en sí mismos. Muchas personas, pero no es la fe que les lleva a una integridad de comunión con Dios. Así es que la fe es una decisión. Es una decisión. Hay un grave problema que nosotros necesitamos evitar. Poner la fe en nuestra fe. Poner la fe en mi fe. Nunca será nuestra fe. Es la fe en el Señor.
Por eso digo que no porque yo he logrado vivir 40 años en el Evangelio, puedo confiar en mi fe. Mi fe sigue depositada en el Señor. Porque no sé a qué me voy a enfrentar mañana. Hay mucha gente que dice, yo tengo mucha fe en mí mismo, pues está muy equivocado. Lo siento. Usted no puede decir que usted tiene fe en usted mismo. La única fe verdadera es en el Señor Jesucristo. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él la vino y la depositó. Pero no es nuestra como para usarla a nuestra manera. Por eso digo, no puedes confiar en tu fe, puedes confiar en la fe que Dios da. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor. Porque no son logros personales. Todo lo que hacemos, hagámoslo para el Señor, como para Él. Entonces la fe en Él, la que nos sustenta, la que nos sostiene. Porque nuestra fe no logra nada por sí sola. Nada. Es nuestro Dios quien lo hace. ¿Sabe que su fe y mi fe nos invita? Nuestra fe invita a Dios a orar milagros en nuestras vidas. Nuestra fe es la que invita a Dios. Es muy bueno, excelente orar, pero orar sin fe no sirve de nada. Lo que invita a Dios a obrar milagros, a responder a tus oraciones, es tu fe. Es tu fe. Hay gente que dice, hágame oración. Yo te voy a hacer una oración a ti. Yo voy a orar por ti. Y aunque yo tenga mucha fe, tú tienes que creer. Tú tienes que creer. Es de acuerdo a tu fe que te será hecho tu milagro. Entonces la palabra es muy clara en cuanto a eso. Y qué importante es que cuando el apóstol Santiago nos va llevando por en este capítulo con relación a esto, cuando nosotros dejamos que Dios sobre nuestra fe, aferrados al Señor, pidiéndolo, lo que el mismo Señor Jesús dijo, oren para que les sea aumentada su fe. Y ellos mismos, los discípulos, dijeron, Señor, aumentanos la fe. Todavía no comprendemos ese término de la fe. Necesitamos que nos la aumentes. Porque ellos veían milagros de Jesús, veían cómo Dios movía su mano de poder a través de Jesucristo, su Hijo, pero aún ellos no creían en muchas cosas que Jesús hacía. Por eso decía, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. O sea, yo tengo que decidir creer que Dios me aumenta la fe hoy. Necesito decidir creer que Dios va a aumentar mi fe. La fe será será el canal que nos lleve a ser de bendición para otros. Y muchos dicen, pero ¿cómo hago crecer mi fe? Sencillo. Leyendo la palabra de Dios todos los días. Muchos piensan que es escuchando sermones en la televisión o en los medios de comunicación. Por muy buenos que sean los sermones, esa palabra nos la dio el Señor a nosotros. Y pasa por nosotros primero. Pero la más excelentísima manera de escuchar la voz de Dios es leyendo la palabra. Cuando usted abre la Biblia, el Espíritu de Dios va a hablar a su vida. Cuando usted abre la Biblia con respeto, con devoción al Señor, el espíritu del hombre se humilla y el Espíritu de Dios empieza a hablar en sus corazones. Empezamos a aprender a oír la palabra, la voz de Dios cuando leemos la Biblia. Usted ha aprendido a escuchar sermones, pero a lo mejor no ha aprendido a escuchar la voz de Dios. Y esa es la mejor indicación que nos dice la palabra de sí misma. Conocerán la verdad y la verdad los libertará. Porque hay cosas tan profundas en tu corazón que el pastor nunca te las va a decir de frente y en el púlpito, pero tú abres la palabra y el Espíritu Santo te la va a mostrar. Y Él
Él empieza a hacer una limpieza y entra como esa espada aguda que penetra las profundidades del corazón, los tuétanos, las intenciones de la mente, todo nuestro ser. Cuando tú muestras respeto por la palabra y sin que te esté diciendo ni tu esposa, ni tu esposo, ni tu padre, ni tu madre, nadie, tú abres la palabra de Dios te es revelada, para lo cual fue enviada en ese momento para tu vida. Así es que si la fe viene por el oír y el oír la palabra es oír que el Espíritu Santo te hable. Es excelente, es lo mejor que pudiste hacer hoy, de venir a la casa de Dios, escuchar la palabra de Dios. Pero esto me lo dio el Espíritu Santo a mí. Pero el Espíritu Santo no crees que te quiere dar nada más el domingo o el viernes cuando te presentas aquí una vez al mes o 2 veces al año un viernes. No, el Espíritu de Dios quiere hacer crecer tu fe cuando tú decides abrir la palabra y leerla tú mismo todos los días. Te vas a dar cuenta que el problema tan grande que tienes, que la dificultad que se levantó encima, no es nada para el poder de Dios que está emanando aquí, que viene a fortalecer tu vida y te da la dirección correcta de lo que debes de hacer. El problema, el diablo lo manda para entretenerte y alejarte de Dios, pero Dios te manda la prueba para que tú te aferres a Él y le busques y te enamores del Señor y le des la gloria a Él. Porque cuando tú solucionas las cosas, tú te das la gloria a ti. Y tú crees que fue por tu propia fuerza, tu propio conocimiento. Pero cuando tú te aferras a que fue Dios, porque le has creído al Señor y te humillas ante Él y su palabra, tú le das la gloria a Cristo Jesús. Tú decides creer. Tú decides creer. O te deja apantallado lo que estás viviendo, y por lo cual muchas personas no han logrado, escuche bien, no han llegado a obedecer a Dios en su llamado. Muchos no han llegado ni siquiera a conocer el propósito de Dios para sus vidas. Es porque están entretenidos en eso. Están entretenidos en aquello. Es que yo tengo este problema. Es que en mi casa pasa esto. Es que así te quiere tener el enemigo. Dios no te quiere tener así. Dios quiere que eso sea un escalón para que saltes a otro nivel de fe. Si puedes creer, dice un canto de Marcos Witt, ¿verdad? Hermoso. Si puedes creer. ¿Qué cosas no hace Dios cuando hay fe en nuestro corazón? No hacemos nada, solamente creemos y Él lo hace todo. Él lo hace todo posible. Cuando vemos el siguiente versículo, el apóstol Santiago nos leemos aquí, versículos 5 en delante, después de la constancia. Dice 5, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente y sin menospreciar a nadie. Yo me pregunté una vez, ¿qué es más importante, Señor? ¿Que yo te crea en ti para que tú hagas milagros a través de mí? O dime qué es. O que yo pida sabiduría tuya. ¿Qué es mejor para mí? Para yo poder obedecerte, ¿qué es mejor? ¿Que reciba el don de sabiduría? ¿O que yo te obedezca? Aunque no sepa, no comprenda, no viva, no sepa muchas cosas. ¿Por qué? Porque si el problema de nosotros para creer es por falta de sabiduría, aún ahí está el segundo remedio. ¿Necesitas sabiduría? Pídesela a Dios y Él te la da. Pero pida ¿cómo? Creyendo. Y entonces, ¿qué hizo Dios? No me contestó nada. Yo le volví a preguntar. Entonces yo empecé a orar y a orar y a orar por sabiduría. ¡Años! Señor, dame sabiduría, Señor, dame sabiduría. Pero entonces Dios me mueve todo.
y me da las dos cosas. ¿Por qué? Porque decidí creerle a Él. Con sabiduría, sin sabiduría yo te creo. Con sabiduría, sin sabiduría yo te sirvo. Con sabiduría, sin sabiduría yo te amo. Señor, tú eres todo para mí. Y así es como hemos caminado con Dios tantos años. Entonces no hay excusa para no creer. No hay excusa para que nuestra fe no crezca. Y dice, pide al Señor porque Él es bueno en dar, o sea, da a todos generosamente. Cuando dice generosamente es en abundancia. No se limita. Cuando Él sabe para qué la vas a usar. Cuando Él sabe para qué la vas a usar. Cuando Él conoce la intención de tu corazón, ¿para qué estás pidiendo sabiduría? ¿Usted cree que a Salomón, que lo hizo el hombre más sabio del mundo en ese tiempo, se la dio porque sí? No. Había un propósito. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Si usted quiere saber quién es la gente que duda, venga todos los domingos. ¿Quiere saber quién de la iglesia duda? Venga todos los domingos. Usted se va a dar cuenta, los que no vienen no son los que dudan. Los que vienen domingos sí, uno no, dos sí, tres no, esos son los que dudan. Dice que es como la ola que es llevada por el viento de un lado a otro. El que dice que va a cumplir algo y no permanece es una persona que duda. Es movido por las emociones. Y es movido por las circunstancias, pero no es movido por la fe. Cuando somos movidos por la fe, no hay nada que me impida a mí buscar al Señor. No importa lo que sea que esté viviendo. Quien es así, ese tipo de persona inconstante, quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Quizá recibe muchas cosas, pero por su propio esfuerzo, pero no viene de Dios. Y lo que no viene de Dios no va a perdurar, no va a permanecer. Puede agarrar $5,000 ahorita y mañana no tener nada, porque no vino de Dios. Puede dar la palabra profética que tienes un llamado a las naciones, pero no haces nada. ¿Por qué? Porque no le creíste a la palabra. Porque hay duda en tu corazón. No es que Dios no lo quiera hacer, pero hay duda, porque tú no has decidido creer al Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Qué importante es que nosotros hoy decidamos en qué vamos a creer. Si en nuestras propias fuerzas y en la condición de lo que estoy viviendo, o voy a creer que el plan y propósito de Dios se cumple en mi vida. Que Dios puede aumentar mi fe. Que Dios cumple su propósito en mí y en los míos. Que la voluntad del Señor es mucho mejor que la mía. Y que cuando yo la hago agrado el corazón de Dios con mis hechos más que con las palabras. Hoy yo decido. Y la otra cosa que necesitamos decidir es negarnos a permitir que la duda tome lugar en nuestra mente. Cuando usted esté dudando, iré, no iré, tomaré la clase, no la tomaré, acompañaré a los pastores, no los acompañaré, tomaré esa asignación, no la... ¿Qué decidiste creer? De ahí depende todo en nuestra vida cristiana. Nuestra vida espiritual, de oír la voz del Espíritu Santo tomando de su palabra cada día. Oír la voz de Dios me va a aumentar mi fe cada día, cada día, cada día. Obedecer esa palabra nos va perfilando para el propósito divino, para la asignación divina que el Señor ya tiene para cada uno de nosotros. Hay muchos creyentes que tienen años en la iglesia y todavía están viendo el problema. Todavía tienen el cuadro del problema en la mente. Y si no hay problema, se lo arman acá. Se lo arman. Ah, pero ¿cómo le voy a hacer con esto y con aquello y con aquello? Y nunca obedecieron la voz
del Señor en cuanto a obedecer su voluntad. Es triste viendo que Dios es tan maravilloso, nos ha dado tantas muestras de paciencia, de amor, de misericordia, de gracia, de generosidad. Aún así, nosotros todavía obedezcamos más a la duda que al creerle a Él. El Señor viene por una iglesia radiante de fe, una iglesia avivada por la fe, una iglesia que le ha decidido creerle al Señor, y que Dios se esté glorificando en medio de nosotros, porque por la fe hemos sido salvos, y por la fe nuestra muchos otros pueden ser salvos. Por ver la fe en nosotros, otros pueden creer en Cristo Jesús, y por acercarse a su palabra va a aumentar la fe de ellos también. Dios no puede ser burlado, ni su palabra tampoco. Así como dice que todo lo que el hombre siembra, eso va a cegar, va a levantar, va a cosechar, así también dice que la palabra de Él no volverá vacía, sino cumplirá el propósito para el cual fue enviada. Cumplirá el propósito de Dios en nuestras vidas. Así que no dejes que esa circunstancia que estás viviendo en tu casa, esa situación que estás viviendo con tu esposo, eso te aparte de seguir creyendo en el Señor en cuanto al nivel de fe en el que el Señor te quiere encontrar cuando Él venga. No dejes que eso sea un estorbo para tu relación con Dios. Siéntete dichoso, dice, dichoso de estar pasando esas pruebas, porque eso me aferra al Señor. Sé que no hay esperanza en ningún otro como está la esperanza en Él. Sé que ningún otro hay salvación como en el Señor. No dejes que el enemigo utilice las circunstancias difíciles para apartarte y para que la duda tome lugar en tu corazón. En tu corazón habita el Espíritu Santo de Dios. Voy a invitar a que se ponga de pie y que hoy decida creer, decida en quien ha creído y que es poderoso para guardarle sin caída. El problema no te va a hacer caer, la duda sí, la duda en tu corazón sí. Y el Señor ha marcado un plan para tu vida hermosa, perfecto. Yo creo que debíamos de pedirle perdón al Señor por no creer aquello que Él nos ha dado en esa palabra que nos ha dado en un tiempo especial, en una visitación especial que Dios trajo a tu vida. Hoy puede ser el día de esa visitación. Pedirle perdón por no creer, por nuestra falta de fe, y eso ha alargado que el propósito eterno se cumpla en nosotros aquí en esta tierra. Señor, aquí estamos, tu iglesia, delante de ti. Hemos dicho que hemos creído en ti, Señor, y es una verdad. Pero ya hace años. Pero esa pequeña fe no nos ayuda para lo que viene mañana, para los tiempos difíciles que vendrán, Señor. Necesitamos tu ayuda, Espíritu Santo. Aumentanos la fe. Aumentanos la fe, Señor. Hoy reprendemos la duda de nuestra mente. Reprendemos la duda de nuestro corazón. Cancelamos toda operación de las tinieblas, todo dardo del maligno que viene